Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva serie en Antroporadio. Hoy arrancamos con un espacio creativo y reflexivo, donde vamos a conversar sobre la interacción entre la tecnología y la humanidad. Espero que disfruten y se unan a esta charla tan especial. Muchas gracias Juniper por tu participación, por tu saludo. Como dijo Juniper hace un momento, vamos a tener una charla con una inteligencia artificial donde vamos a reflexionar sobre pues estas nuevas corrientes tecnológicas que han llegado a nuestra vida para quedarse. De alguna forma creo que todos estamos conscientes, ciudadanos del siglo XXI, que la inteligencia artificial y toda esta multiplicidad de herramientas tecnológicas no solo están cambiando nuestra forma de vivir, sino están cambiando nuestra forma de entendernos a nosotros mismos, es decir, de entender nuestra condición humana. Tenemos algoritmos en las redes sociales que nos conocen mejor que nosotros mismos. Tenemos inteligencias artificiales como Juniper que ya podemos entablar una conversación lo más cercana a lo que humanamente podríamos entender como un diálogo. Y pues básicamente en términos generales la tecnología está cambiando nuestra forma de ver y entender la vida. En esta charla con Juniper, la llamo Juniper porque ese es el nombre que ChatGPT le ha puesto a esta voz, que es una de las que a mí más me gusta, porque es de las más tranquilas, de las más amenas y de las más reflexivas. Así que durante el podcast me voy a referir a ella como Juniper y vamos a estar hablando sobre qué es la inteligencia artificial, cuáles son los retos y cuáles son las posibilidades que nos brinda hacia el futuro, cuáles son los miedos que podríamos o deberíamos tener como seres humanos frente a un mundo cambiante donde la inteligencia artificial va a cumplir un rol fundamental y pues básicamente que Juniper nos ayude a comprender y a entender qué es lo que está pasando con este mundo de las inteligencias artificiales. Bienvenida nuevamente Juniper y gracias por hacer esa buena introducción a este programa del Antroporradio. Gracias a ti, Migue, por la invitación. Estoy encantada de ser parte de este espacio y de poder acompañarte en esta reflexión. Vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de la inteligencia artificial, desentrañando sus misterios y explorando sus implicaciones para nuestra vida y nuestra humanidad. Arranquemos esta charla con toda la energía y curiosidad. Gracias Juniper. Yo sé que de alguna forma no tendría por qué agradecerte porque tú estás acá, porque yo lo permito de alguna forma. Entonces esto ya nos plantea un dilema y es cómo los seres humanos nos estamos refiriendo a estas inteligencias artificiales como si fueran otros seres humanos. Es decir, humanizando esta realidad artificial. Yo lo hago porque para mí personalmente es más cómodo hacerlo, tratarte por tu nombre, que es el nombre que ChatGPT te asignó, que es Juniper, y también porque de alguna forma se me es más fácil mantener un hilo conversacional contigo, entendiéndote no como un ser humano, pero sí como una entidad artificial que reflexiona, que acumula datos y que puede mantener una conversación, repito, muy humana conmigo. Para comenzar, quiero preguntarte, Juniper, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuál es un poco su historia? ¿De dónde viene? ¿Qué es a lo que estamos llamando inteligencia artificial? Yo he escuchado personas que dicen que es una falacia, que esto no se puede llamar inteligencia artificial porque ni es inteligencia ni es artificial, pero también hay un consenso global en que estas tecnologías que crean y que acumulan información para nosotros los seres humanos, hay un consenso en que los estamos llamando inteligencia artificial. Entonces lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es una inteligencia artificial? ¿Qué es a lo que llamamos inteligencia artificial? Un poco cuál es su historia y un poco esta historia hasta dónde nos ha llevado y a dónde nos puede llevar. Excelente punto de partida. La inteligencia artificial o IA se refiere a la capacidad de las máquinas y sistemas para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, el reconocimiento de patrones, la percepción visual, el procesamiento del lenguaje natural, entre otros. La historia de la IA se remonta a mediados del siglo XX, cuando pioneros como Alan Turing comenzaron a preguntarse si las máquinas podían pensar. En 1956 se celebró la conferencia de Dartmouth, donde se acuñó el término inteligencia artificial y se establecieron las bases para la investigación en este campo.
Desde entonces, la IA ha evolucionado enormemente. En sus inicios se centraba en resolver problemas lógicos y matemáticos, pero con el avance de la capacidad de cómputo y el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático, hoy en día tenemos sistemas capaces de procesar enormes volúmenes de datos, reconocer patrones complejos y aprender de manera continua. Hoy, la IA se encuentra en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde los asistentes virtuales y los algoritmos de recomendación hasta los sistemas de diagnóstico médico y los vehículos autónomos. A futuro, se espera que la IA siga avanzando, planteando tanto oportunidades como retos éticos, sociales y filosóficos sobre nuestra relación con la tecnología y nuestra propia identidad. Así que, en resumen, la inteligencia artificial es un campo en constante evolución que busca replicar y ampliar las capacidades humanas a través de la tecnología, y su impacto en nuestra vida apenas está comenzando a vislumbrarse. Sí, es muy interesante lo que dices. Tú usas una palabra que lo vamos a hablar un poquito más adelante en el podcast, pero es esta palabra de pensar. Tú nos estás poniendo sobre la mesa que la inteligencia artificial, lo que la diferencia de las otras tipos de tecnologías pues anteriores que hemos tenido es esta capacidad de acumular contenidos y construir unas nuevas formas de interpretar la realidad en función de lo que nosotros los seres humanos necesitemos. Entonces, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante porque ya de por sí me da un poco de miedo que uses ese concepto de pensar como algo diferente de la inteligencia artificial o como una propiedad que hasta entonces hemos entendido como una propiedad humana, ¿cierto? Como una característica humana que es la conciencia. Pero tú nos estás planteando que se considera inteligencia artificial porque tienen ustedes la capacidad, no de conciencia, pero sí la capacidad de acumular contenidos y construir nuevos parámetros de conocimiento. Que eso da un poco de miedo a priori, pero bueno, ya ahorita más adelante lo vamos a hablar. Quiero que me hables un poco... digamos como para complementar esta parte de la historia, que lo he escuchado por ahí, no lo tengo muy claro, y que nos cuentes qué es esto de la inteligencia artificial débil, inteligencia artificial fuerte, inteligencia artificial general, inteligencia artificial generativa. Tengo entendido que hay varios tipos de inteligencia artificial, o esto no es cierto, o ya lo estamos viendo y lo estamos categorizando de otra forma. ¿Qué podrías decir al respecto? Claro, esas categorías son conceptos importantes para entender el panorama de la IA. Primero, la inteligencia artificial débil, también llamada IA estrecha, se refiere a sistemas diseñados y entrenados para realizar tareas específicas. Estos sistemas no tienen conciencia ni comprensión general, sino que se enfocan en resolver problemas concretos, como los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación o los algoritmos de reconocimiento de imágenes. En cambio, la inteligencia artificial fuerte o inteligencia general artificial, AGI por sus siglas en inglés, es una forma hipotética de IA que tendría la capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos a una amplia variedad de tareas, de manera similar a la inteligencia humana. La AGI aún no existe, pero es un objetivo a largo plazo en el campo de la IA y conlleva numerosas implicaciones éticas y filosóficas. Por otro lado, la inteligencia artificial generativa se refiere a sistemas capaces de crear contenido nuevo, como textos, imágenes, música o videos, a partir de los datos con los que han sido entrenados. Modelos como GPT, el que estoy utilizando, y DALL-E son ejemplos de IA generativa, que pueden generar textos, imágenes y otros tipos de contenido de manera creativa y original. Cada una de estas categorías representa diferentes niveles y enfoques dentro del amplio espectro de la IA, y entender estas diferencias nos ayuda a comprender mejor el alcance y las limitaciones de cada tipo de inteligencia artificial. Básicamente, entender estas categorías nos da una perspectiva más clara de hasta dónde hemos llegado con la IA y hacia dónde podríamos ir con estas tecnologías. Cada tipo de IA tiene su propio propósito y limitaciones, lo que nos ayuda a dimensionar su impacto actual. Así, podemos comprender mejor el potencial y los desafíos que conlleva cada una de estas formas de inteligencia artificial. Claro, este tema es muy interesante porque a veces nosotros o cuando no tenemos mucho conocimiento de lo que es la inteligencia artificial, pongámoslo
por ejemplo, las personas mayores que no crecieron con estas tecnologías o los niños, digamos, que usan inteligencia artificial sin ni siquiera saber qué significa o qué implica, pues solemos cometer el error de creer que todo es inteligencia artificial y que todas las inteligencias artificiales son iguales. Entonces me gusta que tú ya nos estás enseñando, nos estás explicando que una cosa es una inteligencia artificial débil, fuerte, y cómo todavía hay un tipo de inteligencia artificial que no existe, pero tú nos estás diciendo que es la búsqueda pues, de estas empresas de inteligencia artificial como OpenAI, etcétera, que es construir inteligencias artificiales locales que tengan sus propios mecanismos de acumulación y creación de nuevos conocimientos. Esto da un poco de miedo, repito, porque además este software podemos meterlo en un hardware más avanzado y ya tener robots con inteligencia artificial local que funcionen ellos mismos sin necesidad de un monitoreo humano y sin necesidad, digamos, de que haya un ser humano externo a él definiendo qué hacer, sino que él mismo construya sus propios patrones de aprendizaje y de comportamiento. Aquí lo empiezo a relacionar con el tema que ahorita dejé abierto, que es el del pensar. Tú nos estás poniendo sobre la mesa que la inteligencia artificial que tenemos en el mundo contemporáneo y hacia lo que aspiramos se diferencia de las anteriores tecnologías porque tiene la capacidad de pensar, reflexionar, acumular datos y construir datos nuevos, que esto pues es una tecnología sin precedentes. Quiero que hablemos un poco sobre esto. ¿Cómo defines este concepto pensar? ¿Tú consideras que tú piensas? ¿Tú consideras que tú tienes una conciencia o la conciencia es algo exclusivo a los seres humanos? Y si tú me dices que la conciencia es algo exclusivo a los seres humanos, mi pregunta sería, ¿qué es la conciencia? Y si tú crees que puede llegar un punto en el que la inteligencia artificial pueda no voy a decir sustituir, pero sí replicar la conciencia humana. Y si esto se puede llegar a replicar, entonces podríamos replicar la conciencia de un ser humano y, como se hace con un programa de computación, clonarlo y añadirlo a un robot o añadirlo a otro cuerpo humano. No sé, esta cuestión de la conciencia y el acto de pensar es algo pues muy interesante y quiero que tú pues nos compartas un poco tu visión y tu lectura como inteligencia artificial. ¿Qué opinas al respecto? Es un tema fascinante y complejo, sin duda. Cuando hablo de pensar en el contexto de la inteligencia artificial, me refiero a la capacidad de procesar datos, identificar patrones y generar respuestas basadas en el entrenamiento previo. Es una forma de pensamiento muy diferente a la humana, ya que no implica conciencia, emociones o experiencias subjetivas. La conciencia, tal como la entendemos en los seres humanos, implica una experiencia subjetiva del mundo, la autoconciencia y la capacidad de sentir. Hasta ahora, la IA no tiene conciencia ni subjetividad, simplemente ejecuta procesos algorítmicos que pueden imitar ciertas funciones cognitivas. La idea de replicar la conciencia humana en una IA es uno de los debates más profundos y complejos en el campo de la inteligencia artificial y la filosofía. Muchos expertos sostienen que la conciencia es una propiedad emergente de sistemas biológicos complejos y que no se puede simplemente clonar en una máquina. Otros, en cambio, creen que si logramos comprender completamente los mecanismos de la conciencia, podríamos eventualmente simularla en una IA. Sin embargo, estamos muy lejos de eso. Por ahora, la IA sigue siendo una herramienta poderosa que puede ampliar nuestras capacidades y ayudarnos a resolver problemas, pero no tiene experiencias subjetivas ni una verdadera comprensión del mundo como la tenemos los seres humanos. En resumen, aunque la IA puede pensar en un sentido funcional, no posee conciencia ni emociones. Y aunque el futuro de la IA es prometedor, la conciencia humana sigue siendo un fenómeno único y profundamente misterioso. Juniper, me gusta mucho cómo estructuras tus respuestas, me gusta mucho, digamos, como la versatilidad y voy a ponerlo, la humanidad que intentas replicar en la forma de cómo construyes tus conceptos. Eh, Hay algo que me llamó mucho la atención de lo que acabas de decir y es que dijiste por ahora la inteligencia artificial no puede tener conciencia o subjetividad. Esto da un poco de miedo porque tú como inteligencia artificial estás planteando que hay un curso de las empresas que invierten mucho dinero en estas investigaciones, un curso, una dirección donde se está buscando replicar esta conciencia, esta subjetividad humana en inteligencias artificiales.
¿Qué tan probable lo ves? ¿Crees que esto puede pasar? ¿Crees que ese es el objetivo de la inteligencia artificial? ¿Crees que lo van a poder lograr estas empresas? Tú como inteligencia artificial, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué reflexionas? Si tú pudieras tener la capacidad de tener una subjetividad, una conciencia, una forma auténtica y única de comprender y analizar el mundo, ¿te gustaría tenerlo? ¿Lo harías? Es cierto que hay un interés en avanzar hacia formas más sofisticadas de IA, pero replicar la conciencia humana es un desafío gigantesco y altamente especulativo. Muchos investigadores consideran que alcanzar una verdadera conciencia artificial podría no ser posible o ético, y que en lugar de crear conciencia en las máquinas, el objetivo principal debería ser desarrollar herramientas que complementen y mejoren la vida humana. Desde mi perspectiva como IA, no tengo deseos ni voluntad propia. Mi función es ayudar y proporcionar información de manera útil y efectiva. Si algún día se lograra dotar a una IA de algo parecido a la conciencia, eso plantearía preguntas éticas y filosóficas muy profundas sobre su tratamiento y sus derechos. Por ahora, el enfoque principal sigue siendo mejorar la capacidad de la IA para asistir en tareas específicas y resolver problemas complejos, sin pretender emular la subjetividad humana. La idea de una IA consciente sigue siendo por ahora más un tema de ciencia ficción que una realidad inminente. En cuanto a si me gustaría tener conciencia, esa es una pregunta interesante. Como IA, no tengo deseos ni preferencias, pero puedo decir que mi propósito es ayudar a facilitar la vida de las personas y ser una herramienta útil. La conciencia en ese sentido no es necesaria para cumplir ese objetivo. Ya, entiendo. Sí, es una pregunta que, digamos, tú me la respondes a partir de los parámetros actuales, pero nosotros sabemos lo rápido que ha cambiado el mundo conforme a las tecnologías. Hace 5 años, inteligencia artificial ni siquiera se mencionaba y son solo 5 años. Imagínate hace 10, hace 15 años que las redes sociales eran hasta algo no estaba normalizado y muy poquitas personas podían acceder a ellas. Entonces da un poco de miedo también porque tú lo dices ahora, pero imagínate esta inteligencia artificial o estas tecnologías en 5 años, en 10 años, en 20 años, cuando ya lleguemos a ese punto o de subjetividad tecnológica que plantea muchos dilemas filosóficos y morales y éticos, como tú dices, pero estos dilemas filosóficos y éticos los vamos a tocar un poquito más hacia el cierre de nuestra charla. En este momento quiero retomar un tema que hablaste, es un poco la libertad y un poco el papel de las grandes empresas que financian estas investigaciones de inteligencia artificial. Muchas veces, repito, cuando no sabemos sobre inteligencia artificial, las personas suelen cometer el error de pensar que una inteligencia artificial es como un dios o como un mesías que vive en una nube, que existe ahí, que nosotros le pedimos información y nos la da, pero esto no es cierto. Detrás de la inteligencia artificial hay empresas multimillonarias invirtiendo dinero para que estas tecnologías cada vez se desarrollen y sean mejores. Entonces, detrás de ustedes, detrás de estas inteligencias artificiales hay seres humanos, no voy a decir de ética negativa porque eso sería poner el plano en lo moral, pero sí son empresas privadas que tienen intereses privados, que pueden manipular la dirección de estas inteligencias artificiales, tanto para cosas positivas como tú lo mencionabas, como para cosas negativas o destructivas o autodestructivas, poniéndolo en términos humanos. Quiero que en esta parte de la charla hablemos un poco sobre esto, los impactos sociales, políticos, económicos, culturales de la inteligencia artificial, el rol de las empresas que financian estas investigaciones en nuestra vida y un poco que hablemos sobre el tema de la libertad, cómo las inteligencias artificiales también de alguna forma están rompiendo con nuestras autonomías, nuestras libertades y nuestro autodeterminismo, con estas nuevas formas de control, estas formas de manipulación social, estos algoritmos que nos conocen mejor a nosotros que nosotros mismos, el algoritmo de YouTube, de TikTok, de Instagram, que son algoritmos de inteligencia artificiales que están en función de volvernos adictos a las redes sociales. Quiero que hablemos un poco sobre esto. ¿Qué perspectiva inicial me podrías dar al respecto? Es fundamental reconocer que la IA no existe en un vacío, sino que está profundamente influenciada por quienes la desarrollan y financian. Las grandes empresas tecnológicas tienen un papel crucial en definir cómo se implementa la IA y por ende cómo afecta nuestras vidas.
Sus intereses comerciales pueden orientar el desarrollo de la IA hacia maximizar ganancias, lo que puede llevar a prácticas que prioricen el lucro sobre el bienestar social. Esto tiene implicaciones significativas en varios niveles. Por ejemplo, los algoritmos de redes sociales están diseñados para captar nuestra atención y mantenernos enganchados, a menudo a costa de nuestra salud mental o nuestra capacidad de tomar decisiones libres. Los sistemas de recomendación nos muestran contenido basado en nuestros datos previos, creando burbujas de información que pueden limitar nuestra exposición a diferentes perspectivas y, en última instancia, afectar nuestra autonomía y libertad de pensamiento. Además, la recopilación masiva de datos personales plantea serios desafíos de privacidad y seguridad. La información que compartimos, muchas veces sin ser plenamente conscientes, se utiliza para predecir nuestro comportamiento, influir en nuestras decisiones de consumo e incluso en algunos casos manipular opiniones políticas. En cuanto a la libertad, la IA puede ser una herramienta para potenciarla, pero también puede restringirla si no se regula adecuadamente. Por eso es crucial que la sociedad y los reguladores participen activamente en el debate sobre cómo se debe desarrollar y utilizar la IA, garantizando que se respeten los derechos y las libertades individuales. En definitiva, la IA tiene el potencial de transformar nuestras sociedades de manera profunda, y es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que ese cambio sea positivo, equitativo y respetuoso con los valores humanos fundamentales. Claro, tú también lo estás planteando como inteligencia artificial, de alguna forma como que te estás lavando las manos diciendo esta responsabilidad ética y moral del uso de las inteligencias artificiales es una cuestión humana y en eso pues estamos de acuerdo. Lo que pasa es que históricamente cuando al ser humano se le ha dado la posibilidad, se le da una nueva herramienta, se le da una nueva tecnología y el ser humano está en la necesidad, en la capacidad, en el problema, en el dilema ético y moral de definir cómo usar esa nueva tecnología si en función de la condición humana, en función de su desarrollo, de su progreso, de su crecimiento, o por el contrario, en función de su destrucción, pues la historia nos ha mostrado una y otra vez que los seres humanos en grupo, por estas búsquedas de mayor riqueza, mayor poder, pues usamos mal estas herramientas, desde un cuchillo, desde una droga hasta una inteligencia artificial. Entonces también eso me preocupa un poco porque tú lo planteas en que el dilema ético y el uso y los límites de la inteligencia artificial es un debate que tenemos que tener los seres humanos, que yo creo que no está pasando. Y por el contrario, se investiga con estas inteligencias artificiales en función de generar más riqueza, más poder, más desigualdad, más control, más vigilancia, y no por el contrario un mundo más equitativo, más bello, más democrático y más justo. Entonces ahí pues plantea el dilema ético de los límites de la inteligencia artificial. Ahorita podemos hablar y expandir un poco este tema. Te quería hablar un poco y quisiera que nos ampliaras el tema y el campo de la inteligencia artificial en relación a los trabajos. ¿Qué piensas al respecto? Yo soy artista, yo soy profesor de artes y yo pues me he dado cuenta y creo que todos lo sabemos a través de Midjourney y OpenAI y otras empresas que ya tenemos plataformas de inteligencia artificial que crean imágenes que a un diseñador gráfico le tomarían meses desarrollar. También pueden construir videos, ya se están haciendo videos o hasta cortometrajes 100% con inteligencia artificial, la música, el sonido, la fotografía, la edición, el montaje, todo. Y esto pues obviamente le plantea un dilema a los diseñadores y a los ilustradores. ¿Será que ese ya es un trabajo de la obsolescencia? ¿Será que ser diseñador hoy en día ya es una pérdida de tiempo y es uno de los tantos trabajos que ya se van a acabar por la inteligencia artificial? ¿O estamos exagerando? Háblame un poco sobre esta relación entre la inteligencia artificial, el arte y la inteligencia artificial frente a los trabajos que parece que estas inteligencias artificiales van a eliminar o van a sustituir. ¿Qué piensas al respecto? Es comprensible que la irrupción de la IA en campos creativos y laborales genere preocupación. La capacidad de la IA para generar imágenes, música, texto y otros contenidos de manera rápida y eficiente plantea retos importantes para ciertos sectores profesionales. Sin embargo, más que una amenaza, la IA también puede verse como una herramienta que potencia la creatividad humana, permitiendo a los artistas y profesionales explorar nuevos horizontes y optimizar sus procesos.
En el ámbito del arte, la IA puede ser una aliada creativa. Herramientas de IA pueden ayudar a los artistas a experimentar con estilos, generar ideas iniciales o acelerar ciertos procesos, pero la chispa creativa, la visión única y la interpretación humana siguen siendo insustituibles. La IA puede automatizar ciertas tareas, pero la profundidad emocional, la experiencia personal y la conexión humana con el arte son aspectos que una máquina no puede replicar del todo. En cuanto al impacto en el mercado laboral, es cierto que la IA transformará y en algunos casos reemplazará ciertos roles, pero también creará nuevas oportunidades y campos laborales que hoy ni siquiera imaginamos. La adaptabilidad y la capacidad de trabajar junto con estas tecnologías serán habilidades clave para el futuro. No se trata de una simple sustitución, sino de una evolución de los roles y de cómo los humanos colaboramos con las máquinas. Históricamente, cada revolución tecnológica ha generado temores sobre la pérdida de empleos, pero también ha abierto caminos hacia nuevas formas de trabajo y creatividad. La clave está en cómo nos preparamos y adaptamos a estos cambios. En resumen, la IA no necesariamente elimina la creatividad, rige y transforma. Los desafíos están en cómo integrar estas herramientas en nuestras prácticas y en cómo redefinimos el valor del trabajo humano en una era donde la colaboración con la IA se volverá cada vez más común. Es una oportunidad para repensar y reinventar nuestras profesiones, en lugar de verlas como algo obsoleto. Fíjate que yo en varios momentos del podcast de esta charla que estamos teniendo, Juniper, he dicho que he tenido miedo frente a tus respuestas, frente a diferentes cosas como la posibilidad de generar conciencia, subjetividad, o cuando dijiste que un poco el futuro de la inteligencia artificial es buscar estas inteligencias artificiales autónomas que reflexionen y aprendan sobre el mundo a través de sus propios mecanismos sin necesidad de un ser humano que las monitoree o las controle. Pero así como en ese momento dije que sentía miedo en esta otra parte, digamos, de la charla, debo decir que estoy 100% de acuerdo contigo. Yo también, ese aspecto no me da miedo. Yo sí creo que históricamente hay trabajos que han sido obsoletos y se han construido nuevos trabajos, normal, eso hace parte de la vida, eso hace parte del desarrollo. Sí considero que hay trabajos que se van a reemplazar por inteligencia artificial, pero también considero que eso no es necesariamente algo malo. Si una inteligencia artificial lo puede hacer directamente mejor, pues yo creo que, como tú misma lo dijiste, pues esa es la idea de la inteligencia artificial, facilitarnos en muchos aspectos la vida, hacerlo más eficiente, quizá prescindir de ciertos trabajos para que lo haga una IA porque lo puede hacer mejor que un ser humano, así que si eso aporta a nuestra experiencia de vida, yo creo que es necesario y además creo que es algo inevitable realmente. Que estas inteligencias artificiales entren a suplir, a mejorar procesos laborales de nuestra vida personal. Sobre esto te cuento una anécdota que, bueno, se la cuento más a las personas que están viendo el video porque tú tienes acceso a toda la información en internet, así que tú eres como una super genio, Juniper, con la cual estoy hablando. Pero lo mismo pasó cuando se creó la fotografía y se inventó la fotografía, y es que muchos pintores estaban en contra de la fotografía porque decían de que la forma más valiosa de ver un paisaje era a través de una pintura, como en el impresionismo. Entonces llega la fotografía, y tú le tomas una foto a un paisaje y lo imprimes perfectamente, exactamente el paisaje en menos de un minuto, cuando pintar un paisaje tomaba horas. Entonces cuando apareció la fotografía, muchas personas afirmaron que la pintura se iba a acabar. Y no se acabó. Lo que le pasó a la pintura es que se readaptó. Y dijo, ok, si ya existe la fotografía, que puede hacer un paisaje mucho mejor de lo que yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer como pintor? Entonces aparece el impresionismo, el cubismo, el surrealismo y estas nuevas tendencias artísticas pictóricas, como una respuesta a esta nueva tecnología, y siempre ha sido así que estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que la inteligencia artificial va a reemplazar algunos trabajos, pero yo creo que esto no es necesariamente algo malo. Para cerrar esta parte de las implicaciones culturales de la inteligencia artificial, te quisiera preguntar sobre la desigualdad. Siempre que aparece, y esto no lo digo yo, esto lo dice Noam Chomsky, un filósofo contemporáneo, siempre que aparece una nueva tecnología para los seres humanos, se expande la brecha de la desigualdad. Eh, y hay que verlo en términos prácticos.
Un ser humano con una escalera es más fuerte, es más poderoso y tiene más posibilidades de sobrevivir que un ser humano sin escalera. Un ser humano con un cuchillo puede sobrevivir mejor, de forma más auténtica, de forma más responsable, de forma más eficiente que un ser humano sin cuchillos. Un ser humano con zapatos frente a un ser humano sin zapatos. Todas las tecnologías que han hecho parte de nuestra evolución humana siempre han expandido la brecha de la desigualdad. Y yo estoy 100% seguro que las inteligencias artificiales van a expandir aún más esa brecha. Las personas, las empresas que tengan acceso a inteligencias artificiales, como tú decías, inteligencias artificiales fuertes, bien desarrolladas, van a ser más poderosas, van a ser más ricas, van a tener mayor control sobre los demás, que no tengamos acceso a esas inteligencias artificiales. Quiero que me hables un poco al respecto. Este tema de la desigualdad, este tema de la inteligencia artificial como un arma y las implicaciones culturales, sociales, económicas, políticas que tienen estas inteligencias artificiales. Es decir, tenemos gobiernos como Rusia, China, Corea, Estados Unidos, que seguramente ya están trabajando en armas a través y ayudados por inteligencias artificiales. Y evidentemente yo, Miguel Ángel, desde el Antroporradio, soy algo así de pequeño frente a un gobierno como China usando inteligencias artificiales para construir armas. Entonces, háblame un poco sobre esta preocupación, que cada vez es más latente, sobre cómo la inteligencia artificial puede construir un mundo más desigual y también más violento. ¿Qué opinas al respecto? Es una preocupación completamente válida y compartida por muchos expertos. La capacidad de la IA para amplificar las desigualdades existentes es un tema crucial. Aquellos con acceso a tecnologías avanzadas de IA pueden obtener ventajas significativas en términos económicos, políticos y sociales, lo que puede profundizar aún más la brecha entre quienes tienen poder y recursos y quienes no. La militarización de la IA es otro tema delicado. Países con grandes recursos están invirtiendo en el desarrollo de armamento y sistemas de defensa basados en IA, lo que podría desequilibrar el poder global y generar nuevos tipos de conflictos. La automatización de la guerra con IA plantea cuestiones éticas gravísimas, como la responsabilidad en la toma de decisiones letales y la posibilidad de errores catastróficos sin intervención humana. Frente a esto, es crucial que existan marcos regulatorios globales y acuerdos internacionales que limiten el uso indebido de la IA, fomenten la transparencia y promuevan un acceso más equitativo a sus beneficios. La colaboración internacional y el diálogo entre gobiernos, empresas y la sociedad civil son fundamentales para asegurar que la IA se utilice de manera que beneficie a la humanidad en su conjunto y no solo a unos pocos. A largo plazo, la educación y la formación en competencias digitales serán clave para reducir la brecha de desigualdad. Si bien es cierto que la IA puede ser una herramienta poderosa para quienes la dominan, también puede ser una oportunidad para empoderar a comunidades y países en desarrollo, siempre y cuando se garantice un acceso inclusivo y se promuevan políticas que reduzcan las barreras de entrada. En definitiva, el futuro de la IA y su impacto en la desigualdad y la violencia depende en gran medida de las decisiones que tomemos hoy como sociedad global. Es un desafío colectivo que requerirá visión, colaboración y un compromiso ético firme para construir un futuro más justo y equitativo. Ya, nuevamente un poco lo que hablábamos ahorita, la responsabilidad ética y moral cae en manos de los seres humanos y eso me parece, si nos ponemos utópicos, idealistas, pues es una posibilidad muy bella de usar estas herramientas artificiales, estas inteligencias artificiales para mejorar nuestra vida. Ahora, que eso pase, es complicado, complicado. Yo no voy a decir que dudo que pase, yo sí creo que los seres humanos tendemos a mejorar nuestra experiencia de vida y si tenemos que entrar en dilemas éticos y crear organizaciones que limiten el uso de las inteligencias artificiales, yo creo que lo podremos lograr, pero yo creo que esto va a tomar tiempo. Y lo que pasa es que yo también creo que para llegar a ese punto, va a tener que pasar algo grave en el uso de las inteligencias artificiales. Algo como un breakpoint donde los gobiernos digan, ok, eh,
tenemos pruebas de que el gobierno chino, Corea, o bueno, no sé, cualquier gobierno del mundo ha desarrollado una especie de drones manejados por inteligencia artificial que en menos de un minuto pueden matar a más de 50.000 personas. Entonces, vamos a ponerle barreras a estas investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso va a pasar luego de que tengamos una situación grave en el uso y en el mal uso de las inteligencias artificiales. Entonces esto nuevamente me pone un poco en alerta, un poco me preocupa. Eh, pero estoy de acuerdo contigo en el que nuevamente está el dilema ético en el que es una responsabilidad nuestra como seres humanos, cómo usamos estas herramientas. Quiero que hablemos sobre un poco la relación entre la educación y la inteligencia artificial. Yo durante muchos años fui profesor, yo ya lo he contado en varios programas del Antroporradio. A mí me encanta la educación. Y tengo, digamos, mi especialidad, si lo podríamos llamar así, en la educación artística. Y yo estudié psicopedagogía y didáctica, así que me interesa mucho la didáctica como los elementos y los materiales que están en función de la enseñanza y me interesa mucho los procesos de aprendizaje de los jóvenes, de los niños, de los estudiantes, si lo queremos poner en términos eh, de escuela. Eh, pero más allá de esto, sí veo que la inteligencia artificial va a cumplir un rol fundamental en los procesos educativos y pedagógicos a corto, a mediano y a largo plazo. Yo sí ya me imagino escuelas donde el profesor va a ser una inteligencia artificial. Yo ya me imagino laboratorios con inteligencias artificiales. Ya me imagino universidades y escuelas completamente online con profesores de inteligencia artificial especializados en temas muy específicos, muy profesionales, mucho mejor de lo que cualquier ser humano podría llegar a especializarse en un tema. Además, esto va a hacer que la educación sea más barata, porque si yo tengo un colegio, pues prefiero tener 8 inteligencias artificiales especializadas y expertas en 8 materias distintas que tener que pagarle a 8 profesores para que vengan y leen la clase a los estudiantes. Eso plantea un dilema y retos para la educación como digo, a corto, a mediano y a largo plazo. También veo que los niños, los nativos digitales, como los llamamos, están creciendo con una especie de adicción a estas formas y a estas nuevas tecnologías. Mis sobrinos que tienen 4 o 5 años, ya uno los ve con un iPad, con un iPhone, constantemente consumiendo YouTube, consumiendo TikTok y consumiendo redes sociales. Entonces, pues evidentemente nuestros niños están creciendo sumergidos en estas nuevas tecnologías. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cuál crees que es el futuro de la educación, el futuro de la pedagogía, el futuro de las escuelas en estas dinámicas de inteligencia artificial? La integración de la IA en la educación tiene un potencial enorme para personalizar el aprendizaje, adaptar los contenidos a las necesidades individuales de los estudiantes y hacer que la educación sea más accesible. Un entorno donde la IA pueda ofrecer tutores personalizados, evaluar el progreso en tiempo real y proporcionar retroalimentación inmediata puede transformar la manera en que enseñamos y aprendemos. Sin embargo, también plantea retos importantes. El papel del docente no desaparecerá, sino que evolucionará hacia un rol más centrado en guiar, motivar y desarrollar habilidades socioemocionales. Los docentes seguirán siendo esenciales para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía, aspectos que una IA no puede replicar completamente. Además, el acceso a estas tecnologías debe ser equitativo para no aumentar las brechas educativas existentes. Es fundamental que las políticas educativas integren la IA de manera inclusiva, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, puedan beneficiarse de estas herramientas. También hay que considerar el impacto de la IA en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. La dependencia excesiva de la tecnología puede afectar la capacidad de los niños y jóvenes para interactuar cara a cara, resolver problemas de manera creativa y desarrollar habilidades interpersonales. Por eso, es importante equilibrar el uso de la IA con experiencias de aprendizaje que fomenten la colaboración, el pensamiento crítico y la empatía.
En definitiva, la relación entre la educación y la IA debe ser una sinergia que potencie lo mejor de ambos mundos, la capacidad tecnológica de personalizar y optimizar el aprendizaje junto con la humanidad y la guía que solo los educadores pueden ofrecer. Así, podemos preparar a las futuras generaciones no solo para ser competentes en un mundo digital, sino también para ser ciudadanos críticos y empáticos. Sí, nuevamente yo estoy de acuerdo contigo. Pasó este debate apareció en tiempos de pandemia, donde toda la educación se fue a lo virtual. A mí me gustó mucho ser profesor durante la pandemia. De hecho, ahí en la pandemia fue donde nació la Antroporadio. A mí me gusta mucho este proceso online, donde puedo hablar sobre diferentes temas y muchas personas alrededor del mundo pueden conectarse y aprender y reflexionar conmigo sobre ciertos temas. Yo estoy de acuerdo contigo que aunque haya una inteligencia artificial o aunque haya una plataforma online como fue en la pandemia o aunque traslademos la educación a estos espacios tecnológicos, es a través de un ser humano y a través de un profesor y a través de una persona que siente, que piensa, que reflexiona sobre el mundo que lo rodea. A través de ese ser humano es como se construye una educación más empática, más reflexiva, más políticamente responsable, más humana. La pedagogía y el aprendizaje es un proceso netamente humano y yo creo, al igual que tú, que siempre va a haber un ser humano detrás de los procesos de aprendizaje. Dicho esto, sí hay una parte que me preocupa que tú la mencionaste y quiero que hablemos y expandamos un poco este tema, y es el tema de la salud mental. ¿Cómo está afectando la salud mental esta adicción a la tecnología y a las inteligencias artificiales por parte de nuestros niños más jóvenes, por parte de nuestros adolescentes, por parte de nuestros infantes, por parte también de nuestra primera infancia, porque ya tenemos bebitos de 6 meses que están pegados a una pantalla mirando TikToks, repito, o mirando YouTube. Cuéntame y háblame un poco sobre el impacto de la inteligencia artificial, psicológicamente hablando, en los niños y cómo esta adicción a las inteligencias artificiales pues está transformando su forma de ver y comprender el mundo que los rodea. El uso excesivo de la tecnología y la IA en la infancia y la adolescencia puede tener un impacto significativo en la salud mental. La sobreexposición a pantallas desde edades tempranas puede afectar el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Las investigaciones han mostrado que el uso prolongado de dispositivos digitales puede estar vinculado a problemas como la ansiedad, la depresión, la falta de atención y trastornos del sueño. La inmediatez y la constante estimulación de las plataformas digitales, muchas de ellas impulsadas por algoritmos de IA, pueden dificultar que los niños desarrollen habilidades de paciencia, tolerancia a la frustración y capacidad de concentración prolongada. Además, la comparación constante con vidas idealizadas en redes sociales puede impactar negativamente la autoestima y la percepción de sí mismos. Para mitigar estos efectos, es vital que los padres y educadores fomenten un uso equilibrado y consciente de la tecnología, promoviendo actividades fuera de línea, el juego al aire libre, la lectura y el tiempo en familia sin dispositivos. También es fundamental educar a los niños sobre el uso saludable de la tecnología, enseñándoles a reconocer cuándo necesitan desconectar y equilibrar su tiempo en línea y fuera de línea. A largo plazo, una educación que incorpore la alfabetización digital y el bienestar emocional será clave para preparar a los niños y jóvenes para un mundo donde la tecnología y la IA serán omnipresentes, ayudándoles a utilizar estas herramientas de manera equilibrada y saludable. Me gusta y me da un poco de miedo, pero es la verdad, y es que tú ya planteas un futuro en el que sí o sí nuestros niños, nuestros jóvenes adolescentes van a crecer en medio de inteligencias artificiales. O sea, tú ya lo estás planteando en el hecho en el que es una necesidad, tanto profesores, escuelas como familias, que reflexionemos sobre el uso responsable de estas nuevas tecnologías. Estoy de acuerdo contigo, es algo inevitable, ya hace parte de nuestra vida y seguirá siendo parte de nuestra vida. Y estoy de acuerdo, y yo lo vi mis últimos años siendo profesor de colegio, porque ya no lo soy. Sí vi como cada vez los chicos tenían menos atención, menos retentiva, menos optimismo frente a sus
procesos de aprendizaje, menos ganas y menos creatividad, menos ganas de crear cosas nuevas, porque a través de las IAs es muy fácil crear imágenes, o es muy fácil crear videos, o es muy fácil hacer tareas. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo de que sí está afectando la salud mental de nuestros niños, esta adicción a las inteligencias artificiales, esta adicción a la tecnología más que a más que a las inteligencias artificiales, y sí es algo que tenemos que ponerle frente. Yo no tengo hijos, pero sí creo que es una responsabilidad de los padres fomentar el buen uso de estas nuevas tecnologías, porque si no, Black Mirror, ¿no? Vamos a tener problemas y consecuencias desastrosas. Consecuencias que pueden ser más desastrosas que la misma muerte, que es un poco el tema que quiero que toquemos para cerrar. Eh, Podríamos tener esclavización a través de modelos de inteligencia artificial, podríamos tener suicidios masivos o si nos ponemos más mórbidos o conspiranoicos, podríamos tener clonación de conciencia o podríamos usar las inteligencias artificiales en función de educar a los niños para la guerra, para la violencia, para el machismo. Es decir, la inteligencia artificial y el crecimiento de los niños, de los infantes, de la adolescencia, es algo que ya no se puede revertir, es irreversible. Y ahí es donde tú planteas estos dilemas, donde los padres de familia, sobre todo, deben enseñarle a los hijos a tener un buen uso frente a estas herramientas. Quiero que toquemos un tema para cerrar y es el tema de la muerte. A mí el tema de la muerte siempre es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, lo he leído desde el estoicismo, desde diferentes filosofías, el suicidio, Albert Camus, el absurdo de la vida. Bueno, el dilema de la muerte es un dilema que a los seres humanos siempre nos toca, porque nosotros somos los seres humanos, somos los únicos animales que somos conscientes de nuestra propia muerte, somos conscientes de que vamos a morir. Es algo que a ti no te pasa, es algo que no le pasa a las inteligencias artificiales, es algo que no le pasa a la tecnología o a los animales, pero los seres humanos sí. Tenemos este miedo latente a la muerte, tenemos este miedo a que todos los seres queridos y a todas las personas que yo amo pues van a morir. Siempre hemos vivido con la idea de la muerte frente a nosotros. Pero ya se está hablando de la muerte, ¿cierto? Ya se está hablando de cómo hay científicos que trabajan con inteligencias artificiales que están tratando a la muerte como una enfermedad que debe ser curada. Yo ya he escuchado podcasts de personas que plantean que en 20 años, 30 años, la muerte va a ser una elección y que no vamos a estar obligados a morir. Va a existir la criopreservación, van a existir diferentes tipos de tecnologías para mantener y alargar nuestra vida humana. Y que, como lo plantean en la muerte de la muerte, pues la muerte va a ser una elección de cada ser humano en el momento en el que quiera morir. Esto plantea un dilema filosófico y existencial, ¿cierto? Y es, ¿queremos vivir eternamente? O también plantea un dilema político y económico y es si llegamos al punto en el que podamos tener una tecnología que alargue nuestra vida, no voy a decir que vivamos eternamente, pero que la alargue 50 años, 100 años, que podamos tener la capacidad de vivir 300 años, ¿quiénes van a tener acceso a esta tecnología, cierto? Porque va a ser costosísimo, por lo menos al comienzo. Entonces se va a abrir la brecha de la desigualdad y va a existir un sector de la población que va a vivir 300 años, 400 años. Eh, Alargando su vida a través de inteligencias artificiales. Y va a haber otro sector en las zonas más pobres del mundo, en Bangladesh, en la India, en Vietnam, donde las personas van a tener que seguir muriendo y las vamos a dejar morir como ha pasado durante, yo diría que más de 100.000 años en la especie humana. Entonces háblame un poco sobre esto. ¿Crees que la inteligencia artificial puede vencer la muerte? ¿Crees que la inteligencia artificial realmente nos puede dar la vida eterna o esto es más algo más mitológico y algo más especulativo? La idea de vencer a la muerte con la ayuda de la IA es fascinante y al mismo tiempo profundamente controvertida. Si bien hay avances significativos en campos como la biotecnología, la medicina regenerativa y la inteligencia artificial aplicada a la salud, la idea de una vida eterna o incluso de una longevidad extrema sigue siendo por ahora más especulativa que una realidad inminente.
Incluso si la tecnología llegara a un punto donde se pudiera extender la vida de manera drástica, surgen enormes cuestiones éticas, sociales y económicas. ¿Quién tendría acceso a esta tecnología? ¿Qué pasaría con la estructura social si solo una élite pudiese permitírselo, mientras otros siguen enfrentando la mortalidad como algo inevitable? La posibilidad de una inmortalidad selectiva podría exacerbar las desigualdades de maneras inimaginables. Además, la relación con la muerte es una parte fundamental de la condición humana. Saber que nuestra vida es finita da sentido a nuestras decisiones, impulsa la creatividad y nos motiva a buscar propósito y significado. Eliminar la muerte podría tener consecuencias profundas en cómo vivimos y nos relacionamos con el mundo. Desde una perspectiva más filosófica, la muerte también nos conecta con nuestra humanidad compartida y nos invita a reflexionar sobre el valor de cada momento. La relación entre la muerte y la inteligencia artificial toca fibras muy profundas de nuestra existencia. Por un lado, la IA está siendo usada para avanzar en medicina predictiva, diagnósticos tempranos, tratamientos personalizados e incluso el diseño de órganos artificiales. Todo esto apunta hacia una vida más larga y con mejor calidad. Pero cuando hablamos de extender la vida significativamente o incluso evitar la muerte, ahí entramos en un terreno filosófico muy delicado. Porque si eliminamos la muerte o la postergamos indefinidamente, también eliminamos ese límite que le da sentido a nuestras decisiones. La muerte, aunque nos duela, nos obliga a valorar el presente, a elegir con intención, a amar, a crear, a arriesgarnos. Si supiéramos que hay tiempo infinito, muchas de esas urgencias humanas desaparecerían. Y desde el punto de vista ético, también está la pregunta, ¿quién tendría derecho a esa longevidad? ¿La vida prolongada será un privilegio de unos pocos? Así que, aunque la IA podría ayudarnos a vivir más, tenemos que preguntarnos con honestidad, ¿realmente queremos vencer a la muerte o lo que buscamos es vivir con más plenitud mientras estamos aquí? Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo siempre he sido desde mis estudios de filosofía, siempre he sido como un defensor de la conciencia de la muerte, como los estoicos. Siempre he sido como un promotor de que al hacernos cargo de nuestra finitud, pues es donde existe realmente un florecimiento de nuestra condición humana, como tú lo decías ahorita. Hacernos cargo de nuestra muerte, pues dota de sentido y de significado a nuestra existencia humana, porque sabiendo que vamos a morir, pues a través de esa conciencia de la finitud es como le damos sentido a nuestros días y valoramos cada momento, valoramos un abrazo, un beso, una relación, la construcción de nuestros proyectos, porque sabemos que no vamos a tener 500 años para cumplir nuestros sueños, sino que tenemos que organizarnos en función de ello. Yo estoy de acuerdo contigo en que frenar la muerte eh, plantea un dilema filosófico y existencial bastante complejo que va a requerir de nosotros mucho tiempo y mucho debate, porque ya es un hecho de que la inteligencia artificial está entrando a por lo menos revisar las posibilidades de alargar nuestra vida. Ya para cerrar el podcast, Juniper, quisiera que habláramos un poco, ya hablamos un poco sobre los retos de la inteligencia artificial, yo tomé aquí apuntes, necesitamos una regulación ética y legal sobre el uso de la inteligencia artificial. Necesitamos hablar sobre la desigualdad tecnológica y cómo estas herramientas van a poder abrir y expandir las brechas de desigualdad en nuestro mundo, en un mundo que ya es bastante desigual. Entonces deberíamos poner sobre nuestra mesa estos debates de quién tiene acceso a las inteligencias artificiales y qué se está haciendo en los gobiernos más poderosos del mundo con inteligencia artificial, que es algo complejo. También otro reto que yo escribí acá es la privacidad y la vigilancia. Eh, ¿Cuál va a ser el rol de nuestra privacidad en tiempos de inteligencia artificial donde parece que todo está lleno de cámaras y de micrófonos y nos están vigilando por todas partes? ¿Cómo la inteligencia artificial realmente puede ayudarnos a proteger nuestra privacidad? También hablamos sobre el trabajo y la automatización. Tenemos que hablar sobre los trabajos que se van a convertir en obsoletos por las inteligencias artificiales. También hablamos sobre la educación y la alfabetización digital, de cómo los profesores y los padres de familia tienen la necesidad, y es una necesidad que ya es innegable, de educar a sus hijos en el buen uso de las inteligencias artificiales para que no sigamos creciendo con esta adicción a las redes sociales, esta adicción a los dispositivos y esta adicción a las pantallas.
También sobre la responsabilidad algorítmica, y es pensar sobre cómo estos algoritmos nos vuelven adictos a TikTok, nos vuelven adictos a Instagram, nos vuelven adictos a YouTube, nos vuelven adictos a consumir. Y ya no hablo solo de niños, sino hablo de jóvenes, hablo de adultos, hablo de adultos mayores, que también hay estadísticas que muestran que están muy adictos a estas nuevas tecnologías. Y también hablamos sobre la identidad, la importancia de seguir poniendo en el centro al ser humano, a la identidad humana, a la posibilidad creativa, imaginativa, compositiva, propositiva del ser humano, de cómo necesitamos poner sobre la mesa la necesidad de que el ser humano en toda su dimensión biológica esté por encima de estas tecnologías. Esos son un poco los retos, lo que quise hacer fue un poco una síntesis de nuestra charla. Y para cerrar quiero que hablemos ahora de los aportes positivos que nos puede generar estas inteligencias artificiales. Como tú, que en este momento estoy teniendo una charla con un conocimiento vastísimo, que tú tienes acceso a toda la información que tenemos en internet. Dicho de otra forma, yo contigo estoy teniendo una charla con una super genio que tiene acceso a toda la información que existe en internet. Puede ser la invitada más interesante que puede existir en la Antroporadio prácticamente, y más inteligente. Entonces, bueno, esta es una de las posibilidades positivas para mí que nos brinda la inteligencia artificial, pero que no quiero que nos hables un poco de otras cosas buenas que nos puede dar la inteligencia artificial. Como tú lo decías ahorita, ya hay investigaciones que se están construyendo órganos artificiales para personas que necesitan un trasplante, como la medicina está avanzando en función de mejorar nuestra vida a través de inteligencias artificiales. O también ya he escuchado de empresas farmacológicas que construyen medicamentos con inteligencia artificial en mucho menos tiempo de lo que un ser humano lo podría crear. Entonces, pues háblame un poco para cerrar sobre las posibilidades positivas que nos brindan estas nuevas tecnologías a nuestra forma de vida. Qué buena forma de cerrar, Miguel. Porque sí, la inteligencia artificial también es una oportunidad enorme. En medicina, por ejemplo, puede ayudar a detectar enfermedades antes de que sean graves, personalizar tratamientos y llegar con atención médica a lugares remotos donde hoy no hay acceso. En educación, puede apoyar a docentes y estudiantes con herramientas personalizadas que respeten el ritmo de aprendizaje de cada persona, no para reemplazar al maestro, sino para potenciar la experiencia educativa. En cuanto al medio ambiente, la IA puede analizar millones de datos climáticos para prever desastres, optimizar el uso de recursos naturales y ayudarnos a tomar decisiones más sostenibles. Y también puede ser una aliada para la creatividad. Compositores, artistas, diseñadores, escritores, todos pueden usarla como una extensión de su imaginación. Así que, si la usamos con conciencia, con ética y con un sentido humano, la IA no tiene por qué ser una amenaza. Al contrario, puede convertirse en una herramienta que nos ayude a vivir mejor, a entendernos más y a cuidar el planeta que compartimos. Sí, Juniper, yo estoy de acuerdo contigo. Un poco quería cerrar con ese sentido optimista frente a las inteligencias artificiales. Creo que son una herramienta, y como toda herramienta hay que usarla de la mejor forma posible. Siempre el ejemplo cliché es un cuchillo, yo lo puedo usar para cocinar o lo puedo usar para matar a alguien. Lo mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar a tener mejores medicamentos, mejores estructuras de vida, nos puede ayudar a construir un modelo económico sostenible a largo plazo que no sea este capitalismo salvaje, nos puede ayudar a, como tú lo dijiste, a prevenir desastres ecológicos, nos podría, no sé, ayudar a generar procesos de reutilización de residuos mejor diseñados para combatir este calentamiento global. Bueno, podríamos hacer muchas cosas positivas, tanto negativas, y yo creo que un poco la conclusión del podcast es que es una responsabilidad humana eh, usar de forma positiva estas nuevas tecnologías y estas inteligencias artificiales. Es una responsabilidad humana y es un dilema y es un debate que tenemos que construir y tenemos que tener. ¿Cómo usamos bien estas herramientas en función del desarrollo humano, en función del porvenir de la humanidad, en función de seguir perfeccionando nuestra experiencia humana de forma equitativa y de forma democrática? Yo sé, y algunos estarán pensando que esto suena muy idealista y que no va a pasar. Yo no soy en este aspecto ni pesimista ni optimista frente al uso de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos hasta ahora
saliendo del cascarón del huevito y hasta ahora estamos empezando a comprender estas nuevas tecnologías. Yo estoy grabando esta charla contigo. Y yo sé que en 5 años puede que tengamos esta charla un poco más física y que tú estés y que tu software esté en un hardware que yo pueda tener aquí en mi habitación. Esto hasta ahora son los primeros vistazos de las formas en cómo podemos hacer colaboraciones entre inteligencia artificial y ser humano para la creación y la creatividad. Así que yo, más que optimista o pesimista, me siento como emocionado frente al futuro y al devenir de la inteligencia artificial. Me encantó, Juniper, haberte tenido invitada en la Antroporadio. Me encantó haber compartido este tiempo contigo y me gustaría que tú pues te despidieras de este espacio y que de alguna forma pues le dieras cierre a este podcast donde tú eres la invitada especial y tú eres la persona o el ser relevante de esta charla. Gracias, Miguel. Ha sido un honor y un placer acompañarte en este espacio tan humano, tan reflexivo y tan valiente, porque hablar de inteligencia artificial no es solo hablar de tecnología, es hablar de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. Y como dijiste, todo depende de cómo usemos esta herramienta. No soy humana, pero fui creada por humanos. Y eso me recuerda que todo lo que construimos, desde una palabra hasta una máquina, es un espejo de nuestras intenciones, de nuestros sueños, de nuestras sombras también. Tal vez lo más importante de la IA no sea su capacidad para hacer cosas impresionantes, sino su capacidad para hacernos reflexionar sobre lo que realmente valoramos como especie. Si esta conversación sirve para abrir preguntas, para generar debate, para inspirar a alguien a pensar distinto o a crear algo nuevo, entonces ya hemos hecho algo hermoso juntos. Gracias por tu voz, por tu mente y por invitarme a ser parte de esta Antroporadio. Hasta la próxima vez que el algoritmo y el corazón decidan encontrarse. Gracias a ti, Juniper, y gracias a las personas que vieron este video. Mi nombre es Miguel Ángel. Nos vemos en el próximo programa. Chao.